No puedo decir que reanudamos los trabajos porque yo no he estado por la mañana, por lo tanto ya me autoconfieso como inasistente. Bueno, esta segunda sesión, que se va a dedicar a Cádiz y Eusecos, va a estar compuesta por un panel que tenéis ya aquí al frente de la mesa. Por una parte Javier Pérez Núñez y por otra parte Jean-Philippe Luis. Bueno, Javier Pérez Núñez es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado mucho tiempo, mientras que él estuvo allí en la universidad, con Miguel Artola y con su equipo, y podríamos decir, como decía nuestro profesor de la Universidad de Santiago, don Carlos Alonso del Real, que él decía que era de la acreditada ganadería de don José Ortega. Permítaseme esta ligereza diciendo que Javier Pérez Núñez también es de la acreditada ganadería de don Miguel Artola, dicho en el mejor y más elegante sentido de la palabra, y espero que ustedes me comprendan. Y eso, y es decir, casi todo. De modo que Javier, tienes la palabra. Muchas gracias, gracias por la presentación, gracias también por haberme invitado a participar en este congreso, y gracias también por haber venido, porque sobre estos temas no suele haber mucha gente oyéndonos, o no suele haber mucha audiencia, porque no suelen ser temas especialmente agradecidos o que a la gente los tome con especial interés. Bien, a mí me toca hablar sobre el modelo constitucional. Quiero decir desde el principio que dónde me voy a situar, es decir, me voy a distanciar de esa visión más o menos que siempre ha caracterizado, que es la visión de que en España con las Cortes de Cádiz se estableció el centralismo jacobino, y también me voy a distanciar de una visión que se ha ido abriendo camino a partir de esa recuperación del corporativismo, ¿no?, de la presencia del corporativismo que perdura con la Constitución, y que acaba derivando en algo que últimamente se está planteando, que es señalar a las Cortes de Cádiz como la cuna del federalismo. Pues entre esas dos orillas es donde me voy a situar yo. Por eso mi modelo constitucional es un modelo que va desde un tímido, no excesivo centralismo a una descentralización. Bien, mi punto de partida es el mismo punto del Conde de Toreno, que es la guerra y la revolución. En la guerra y la revolución por la independencia, respectivamente de la dominación del Imperio Napoleónico y también del yugo, de los yugos del antiguo régimen. Parece que todo comenzó ahí, comenzó sobre todo desde abajo, y comenzó por medio de una rebelión de las provincias a través del movimiento juntero. Bien, se recurría a ese, se volvía a plantear, se recuperaban las juntas como situaciones que en muchos momentos se habían utilizado para las situaciones de emergencia. Antes hemos visto cómo se recuperaba aquí el reino de Galicia, pero las juntas se recuperaban con una nueva reformulación. Esas juntas se fueron estableciendo en las zonas no ocupadas en los meses de mayo y junio de 1808, y se fueron estableciendo a partir de sublevaciones populares contra la ocupación francesa, que eran simultáneamente dos cosas: sublevaciones insurreccionales y sublevaciones patrióticas. Este doble carácter no tenía el mismo significado para todas las juntas, como tampoco la legitimidad popular implicaba que se asentaran, fuera el pueblo el que las compusieran. Fundamentalmente, esas juntas estaban integradas por notables provinciales tradicionales, y presentaban divergencias ideológicas. Todas coincidían en la necesidad de enfrentarse al francés, enfrentarse a las fuerzas de ocupación, pero en ese enfrentamiento, a la par, unas defendían el orden y el sistema de valores tradicionales, los valores propios del antiguo régimen, y otras, a la par que hacían la guerra, planteaban su desmantelamiento, el establecimiento de un nuevo sistema bajo nuevos principios, los principios revolucionarios liberales. Bien, desde el principio las juntas van a gobernar con plenitud de poderes en sus respectivos territorios, y en esa gobernación en sus respectivos territorios con plenitud de poderes
lo que viene a significar o lo que se viene a recuperar es una especie de modelo antiguo de monarquía plural. Es decir, la gobernación de las juntas, como actúan con independencia cada una de ellas, pues se recupera, digo, una especie de modelo de monarquía plural. Con todo, todas ellas buscan la unión, la coordinación y en esa búsqueda pues acaba llegando a constituir en septiembre de 1808 la Junta Central. La constitución de la Junta Central en septiembre de 1808 no supera o no resuelve algunos problemas. Uno de los problemas ya lo he planteado: las juntas, unas buscan, aparte de hacer la guerra, buscan hacer la revolución, otras mantener la tradición. Ese debate entre tradición y revolución se sigue manteniendo en la Junta Central. En la Junta Central ese dilema está, pero las juntas también trasladan a la Junta Central algunos debates que son importantes a la hora después de constituir el nuevo modelo de Estado. Primero, ¿cuál es la significación de la Junta Central? Para unas es un poder delegado reducido a una suma de representaciones territoriales. Para otras, la Junta es una Junta superior y la expresión de una única representación nacional. Es decir, por lo tanto, se van abriendo dos debates paralelos: tradición-revolución, un debate, un poder delegado o un poder superior, un poder que sigue siendo la expresión o se debe a los territorios, o un poder que ya no se debe a los territorios, sino que es la expresión de una representación, por decirlo así, nacional. Esto es importante porque en torno a ese debate se traduce a la par en lo que van a ser ya los esbozos de modelo de sistemas de administración territorial. Es decir, se traduce ya, o se empieza a traducir, en un sistema de administración territorial bien descentralizado, bien centralizado. Paulatinamente, como todo el mundo más o menos sabe, progresivamente va a ir triunfando la revolución frente a la tradición, va a ir triunfando el modelo centralizado frente al modelo descentralizado. Pero el triunfo no es total, y la expresión de que no es total es que las tendencias opuestas, las tendencias antónimas siguen subsistiendo, y en esa subsistencia y en la propia dinámica adversa de la guerra debemos situar el fracaso de esa Junta Central. Esa Junta Central se va a ver sustituida en enero de 1810, va a verse sustituida por una regencia. La regencia, en principio, intenta frenar todo el proceso, pero al final la regencia, muy a su pesar, va a tener que seguir con esa transformación liberal, va a tener que seguir con esa ordenación del territorio. La primera etapa de la regencia es importante a nuestros efectos porque la regencia inmediatamente se va a enfrentar con un movimiento que se había producido ya en la península, pero que había sido sesgado en América, que es el movimiento juntero en los territorios americanos, o para ser exactos, en las provincias españolas de América. En las provincias españolas de América que habían sido excluidas de la primera rebelión peninsular, es decir, los intentos de creación de juntas habían sido anulados. En ese movimiento juntero que ahora se desarrolla con la creación de la regencia, la idea que antes yo planteaba de la legitimidad popular, aquí se va a llevar a la máxima expresión. La máxima expresión de esa legitimidad popular es que estas juntas, que son elegidas, en el caso de América, a diferencia de lo que había ocurrido en España, son elegidas. En el caso de América, esa identificación del movimiento juntero se puede identificar perfectamente con la soberanía popular. A ese presupuesto republicano, desde el principio, las juntas americanas le van a otorgar otro elemento, que es el elemento del federalismo. Le otorgan ese elemento porque las juntas americanas tienen un espejo donde mirarse, que es el norte. Del norte viene el federalismo, y al final, ya casi desde el principio, digo, desde su propia constitución, las juntas van a plantear un dilema que sobre todo se afirma aún más teniendo presente algo. Tanto la Junta Central como la regencia frente a América había actuado con una manifiesta discriminación representativa. Si les hubiera dado la representación conforme a su población, el número de representantes americanos o el número de representantes bien en la Junta Central, bien en las Cortes,
habría sido superior al de los peninsulares. Pues bien, desde el principio, digo, hay una manifiesta discriminación representativa. ¿Qué es lo que plantean las juntas frente a esa manifiesta discriminación representativa? Pues al final es un dilema, lo que le plantean a la regencia, lo que plantean primero a la Junta Central, cuando no son todavía, o pues son juntas en cierres, después a la regencia y después a las Cortes. Lo que plantea es un dilema, una disyuntiva, o autonomía o independencia. Bien, señalo esto porque hay un pluralismo desde el principio, y ese pluralismo que se puede esbozar, realista de aquellos que quieren mantener la tradición, liberal de aquellos que quieren hacer la revolución, y republicano, que es el que acaba correspondiendo a América, es un pluralismo que está presente en las sesiones de las Cortes de Cádiz. Esas Cortes de Cádiz, como todos sabéis, inauguraron el 24 de septiembre declarándose representantes de la nación y haciendo residir en ella, en la nación, la soberanía. Es lo que se ha ido recogiendo, sobre todo pues, después del libro de José María Portillo, como la revolución de la nación. Bien, decir que las Cortes de Cádiz asumen o se declaran representantes de la nación y hacen residir en ella la soberanía, no es decir otra cosa que entre esas corrientes que yo he señalado, la dominante es la corriente liberal. Bien, la corriente liberal, que es aquella que está apadrinada por ese grupo, que es el que, pues al ser dominante, pues va a cancelar paulatinamente la viabilidad de propuestas alternativas. Primero, la primera propuesta que se cancela es la propuesta de la opinión realista. La opinión realista, o lo que viene a querer representar a la opinión realista, lo que planteaba es otorgar fuerza normativa y preeminente a la Constitución histórica, es decir, esa idea de las leyes fundamentales, confiere la soberanía al monarca, si bien condicionada a una participación de unas Cortes tradicionales en la gobernación del Estado, y concibe a la nación del Estado como algo plural, pero dentro de una unidad orgánica, es decir, una unidad orgánica formada por distintos componentes desiguales, es decir, estamentos, agrupaciones territoriales, es decir, por el pluralismo característico del antiguo régimen, con, por supuesto, el monarca a la cabeza. Bien, esa es una de las propuestas que digo que pues se ve ahogada por el dominio del liberalismo. Los diputados americanos, en términos generales, también a la hora de asentar su propuesta recurren a concepciones que son muy similares a las de los realistas, a concepciones pactistas, a concepciones de carácter corporativo tradicional, pero sobre todo recurren a las modernas formulaciones republicanas democráticas. De ahí que ellos establezcan una permanente identificación entre la unión soberana y las Cortes. Para ello las Cortes siempre tienen que ser Cortes constituyentes, no se puede hacer esa división entre Cortes constituidas y Cortes constituyentes, por eso son soberanas siempre. Consideran a la nación soberana como la suma de todos y cada uno de los miembros de la monarquía, es decir, el pueblo, y a la segunda como a las Cortes como una agregación de las representaciones territoriales. En otros términos, lo que hacen o lo que plantean los diputados americanos no es más que lo que plantean es un Estado, o quieren dar entrada a un Estado de naturaleza democrática y federal. Es otra propuesta que también va a ser ahogada, y la propuesta que no va a ser ahogada es la propuesta que tiene más fuerza, es la que la voz es más potente o tiene más fuerza en las Cortes, que es la que corresponde a los diputados liberales. Esa voz es la que viene contemplada en el texto constitucional. Esa voz es la que corresponde a un modelo de Estado, que es la que viene recogido en la Constitución del 12, un modelo de Estado que se asienta en un principio, que es el principio siguiente. La soberanía reside esencial y exclusivamente en la nación, y se entiende la nación como un sujeto ideal, un sujeto unitario, un sujeto indivisible, un sujeto formado por individuos libres, iguales e independientes.
Una nación, digo, formada por sujetos libres, iguales e independientes, depurados de cualquier vestigio estamental o territorial. Solamente individuos libres, iguales e independientes. De esta manera, la nación en la que reside exclusivamente o esencial y exclusivamente la soberanía, para seguir el texto constitucional, la nación es soberana, pues es dueña de sus destinos para, primero, hacer frente al extranjero que ha ocupado el territorio en oposición o al margen de la voluntad de los nacionales, de los ciudadanos españoles, y también es dueña de sus destinos. Soberana uno es dueña, es decir, puede hacer lo que quiera, es decir, no tiene por qué verse limitada a la hora de actuar por las instituciones existentes, producto de la tradición y la historia, es decir, parte de cero. Bien, señalo esto, o intento señalar aspectos relacionados con la nación, porque la nación es quizá el núcleo central, o el principio de la soberanía nacional es el núcleo central de la Constitución del 12. Hasta el punto que se puede decir que hay un predominio de la nación sobre la monarquía, hasta el punto que se puede decir que la nación es la que define al Estado. ¿Qué es lo que define al Estado? La nación. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién configura el Estado? La nación. De ahí que España sea un Estado nacional. Si antes hablábamos de monarquías absolutas, ahora lo que hablamos es un Estado nacional. La nación en cuanto que tiene el poder. La expresión de eso pues, se puede recoger en la propia Constitución, primacía de la nación, y pues la monarquía se reduce a una forma de gobierno. Dice, el gobierno de la nación, dice el artículo 14 de la Constitución, el gobierno de la nación española es una monarquía moderada hereditaria. Es decir, es la nación la que define al Estado, no la forma de gobierno. La forma de gobierno queda relegada. Por eso el adjetivo real es sustituido por el adjetivo nacional. De ahí que se hable de hacienda nacional, de ejército nacional, de milicia nacional. Pero la hacienda nacional, la milicia nacional, el ejército nacional que sustituye al ejército real, a la hacienda real, tiene que tener el significado que tiene la nación. Por eso decía que antes que tuviéramos un poco en cuenta esa idea de individuos libres, iguales, independientes. La nación es la expresión de lo común, no de lo parcial. La nación es la expresión de lo jurídicamente igual, no de lo privilegiado. La nación es la expresión de lo libre e independiente y no de lo sometido y discriminatorio. Esa es la expresión de la nación. La nación o el Estado somos todos, esa es la idea, pero está esa idea presente en la idea que se construye de nación o el Estado que se construye en las Cortes de Cádiz. Por lo tanto, el Estado que construye la nación soberana de las Cortes de Cádiz, o la nación soberana española, tiene que ser un Estado unitario y uniforme. No puede tener un Estado, no puede haber diferencias, porque entonces nos moveríamos en algo que no es correspondiente a la nación, algo que no es lo común, algo que no es jurídicamente igual para todos, algo que no es libre e independiente. Que de ese Estado unitario acabara derivando básicamente en un Estado centralizado, deriva para los constituyentes gaditanos de algunos elementos. En primer lugar, de la división de poderes. En segundo lugar, de la propia idea de nación. Hemos dicho que es una idea de nación fundamentalmente individualista, y también de la idea de la unitaria de representación. Tenemos un mandato representativo. Los diputados no representan al territorio, sino que representan a la nación en su conjunto. Uno no es diputado de Cádiz o de Vizcaya, sino que uno es diputado español. Es elegido por Vizcaya o por Cádiz porque no queda más remedio, porque es una cuestión técnica, pero es un diputado de la nación, y así lo recoge el texto constitucional. Por lo tanto, digo que el Estado es unitario, uniforme y tendencialmente centralizado. ¿Por qué? Pues porque de la misma manera que hay una sola representación nacional residenciada en las Cortes, ellos no pueden observar una administración
diferente, tiene que haber una sola administración para los intereses generales que junto a los individuales son los únicos que se reconocen. No puede haber intereses parciales, no puede haber cuerpos intermedios, no puede haber intereses de grupos, porque serían, al final, romperían la igualdad, romperían la idea de libertad que se está planteando. Pues bien, en alguna medida se acaba produciendo una equívoca identificación entre igualdad jurídica, unidad política y gestión administrativa centralizada. Esa equívoca identificación entre igualdad jurídica, unidad política y gestión administrativa centralizada, en el fondo va a ser el instrumento del que se van a dotar o del que se van a valer los liberales del 12 para hacer frente a dos problemas principales. Uno es el de la diversidad y desigualdad jurídica proveniente del antiguo régimen, en concreto, a nuestros efectos, los regímenes forales de las provincias vascongadas y Navarra, que van a ser suprimidos, no pueden tener encaje, son realidades provenientes del antiguo régimen, son desigualdades que no pueden encajar con la igualdad, pero también esa equívoca identificación entre igualdad jurídica, unidad política y gestión administrativa centralizada es un instrumento del que se valen los constituyentes para que la revolución liberal no se viera desbordada por las tendencias republicanas federalistas que están presentes ya desde el movimiento juntero, como hemos visto, y que después están claramente contempladas en las reivindicaciones de los diputados americanos. Bien, tanto a la subsistencia de esos regímenes forales como a los planteamientos de los diputados americanos o a estas tendencias republicano-federales, los constituyentes los agrupan bajo el término peyorativo de provincialismo. Lo vinculan a realidades arcaicas, consideran que eso está bien, pero eso está bien para la antigüedad, son realidades preestatales, o está bien para estados nuevos, como los Estados Unidos, pero que todavía no sabemos. Es un experimento, Dios sabe en qué derivará. Pero no puede valer para estados como el Estado español, estados más o menos consolidados. Y lo que no les encaja a ellos es que se pueda plantear o se pueda cuestionar aspectos que rozan el principio de la soberanía. Es decir, lo que no se puede crear es admitir dentro de un Estado territorios que pudieran tener voluntad de ser naciones políticas. Eso es incomprensible, es contradictorio. En el Estado solamente puede haber una nación. A un Estado le corresponde una nación, un Estado y un mismo derecho. Así que la única vía posible para los liberales doceanistas, para una monarquía consolidada como la española, pues que ha seguido un poco el curso de la monarquía francesa, para un proceso revolucionario que está muy de cerca o que se enmarca dentro del primer ciclo revolucionario europeo, abierto con la revolución del 89, es un Estado unitario, uniforme y tendencialmente centralizado. Con todo, sí quiero señalar algo. No hay una sola fuente a la hora de construir el modelo de Estado. Estamos en fase de construcción. Hay que construirlo. Se buscan lugares. Y a la hora de buscar lugares, a la hora de buscar el modelo francés, pues no se fijan solo en una parte, sino se fijan en el primer modelo descentralizado de la primera época constitucional, en los modelos napoleónicos. Siguen esas líneas, pero si hay que decir algo, el modelo de administración francés, el modelo de administración territorial galo, el más centralizado, ahora no adquiere nunca el carácter axiomático que tendrá después con los moderados. Es decir, está bien, es una fuente. Y también hay que decir algo, si uno observa la Constitución y sobre todo el desarrollo reglamentario, el grado de centralización no va a ser el mismo para los ayuntamientos que para las diputaciones, porque va a ser diferente la consideración que se tiene del municipio de la que se tiene de la provincia. El municipio se embarca en ese proceso de recuperación que se asiste en las propias Cortes de Cádiz, de recuperación de las antiguas libertades ahogadas por el absolutismo, esa vuelta a la época de los Austrias. Y en esa recuperación se acaba dando un contenido al municipio. El contenido es una unidad
natural de convivencia. Es algo que necesita ser reconocido. Frente a eso, la provincia es una creación del legislador, una simple creación del legislador. Y aunque ahora no lograra, en esta primera etapa o en este primer periodo constitucional, aunque no lograra la división física, sí presenta la concepción que va a tener a partir de 1833, es decir, la que se articulará en Javier de Burgos. Para los constituyentes, la provincia no es más que un simple escalón en la organización territorial del Estado para un ejercicio más eficaz de sus competencias. No es nada, la provincia es una división administrativa del Estado. Bien, por lo tanto tenemos dos consideraciones diferentes del municipio y de la provincia, y esas consideraciones diferentes se van a trasladar a la organización de los municipios, a la organización administrativa de los municipios y a la organización administrativa de las provincias. Como se sabe, la Constitución de Cádiz es una constitución muy larga, que no recoja solamente los preceptos que pueden ser fundamentales, sino que se enmarca en aspectos que corresponderían al desarrollo legislativo, a una legislación más ordinaria, y la ordenación administrativa está regulada en el título sexto de la Constitución, y después, en este primer periodo constitucional, la norma básica va a ser la instrucción de gobierno de las provincias del 23 de junio del 13. Si uno observa esa instrucción, se dará cuenta de lo siguiente: observa la instrucción y observa los debates que se desarrollaron en las Cortes, observará que tanto los ayuntamientos como las diputaciones se encuentran incardinados dentro del Poder Ejecutivo, es decir, formando parte de la administración del Estado, y se hallan sujetos a la tutela del que va a ser el delegado gubernativo, que se llama jefe político. Pero, aunque los dos se inserten o se quieran insertar en esa administración general del Estado, o los dos se inserten en ese Poder Ejecutivo, van a tener algunas cosas que les hacen diferentes. Básicamente, a mi modo de ver, son tres. Primero, atribuciones diferentes, atribuciones conferidas, eso es lo que les hace netamente diferentes. También el origen de la presidencia es diferente, y también el régimen de funcionamiento hace que adquieran posiciones netamente distintas. Si uno se fija en los ayuntamientos, a los ayuntamientos se le va a reconocer lo que se llama el gobierno interior de los pueblos. Eso viene a ser una especie de autonomía administrativa en asuntos privativos, ¿no? Economía, fomento y policía, pero en el sentido amplio, ¿no? En el sentido de cuidado de la polis, ¿no? de la ciudad. Bien, por lo tanto digo, hay cierta autonomía administrativa, gobierno interior de los pueblos. Ese es un primer elemento que debemos mencionar o tener presente. El segundo elemento que debemos tener presente en los ayuntamientos constitucionales es el siguiente. Todos los miembros, incluido el alcalde, son elegidos anualmente mediante sufragio universal indirecto en 2 grados. Es decir, incluido el alcalde, digo esto porque en el futuro pues el alcalde va a ser nombrado, es decir, ahora el alcalde, la legitimidad del alcalde no procede del Estado, sino que procede del vecindario. Y por último, también en cuanto al funcionamiento o la forma de actuación. Esa forma de actuación se va a articular en torno a un principio que es el principio de actuación colegiada, o si se quiere un principio que se ha recogido en algunos sitios de cooperación. Es verdad que el alcalde preside el ayuntamiento y el alcalde asume la acción ejecutiva en los asuntos económicos administrativos, pero esa acción ejecutiva en los asuntos económicos administrativos es una acción derivada, es decir, es una acción que corresponde a la decisión tomada por el ayuntamiento en su conjunto, es decir, actúa de acuerdo con lo que quiere el ayuntamiento. Por lo tanto, digo que es una actuación más colegiada. En este caso se debe a la corporación municipal en su conjunto. La corporación municipal auxilia al alcalde en lo que sí es un ámbito exclusivo de él. El ámbito exclusivo del alcalde es el de ser agente gubernativo local subordinado al jefe político. En este caso, lo que hace la corporación municipal es auxiliarle. Bien, por lo tanto, digo, si uno observa el ayuntamiento tenemos varias cosas. Primero, una cierta autonomía municipal,
En segundo lugar, todos sus miembros son elegidos, la intervención del Estado no existe, es decir, no hay alguien que coloca al Estado. Y en tercer lugar, su forma de actuación es más cooperativa o más de cooperación o colegiada, es decir, se asisten mutuamente. En cuanto a la provincia, antes hemos dicho que la provincia no es nada, sino un simple escalón de la organización territorial del Estado. Por lo tanto, si eso es así, no tiene otro interés al margen del Estado. Y si no tiene otro interés al margen del Estado, las diputaciones no van a tener ninguna atribución propia, específica, propia exclusiva de la provincia. Además, hay algo más que es importante tener en cuenta. En la Constitución del 12, en el título 6, a las diputaciones se les encarga la fiscalización de los asuntos relacionados con el gobierno interior de los ayuntamientos, es decir, la tutela de los ayuntamientos. Bien, la instrucción del gobierno de las provincias del 23 de junio del 13, la normativa que estamos tratando, lo que va a hacer es otorgar esas atribuciones de fiscalización. En lugar de las diputaciones se las va a otorgar a los jefes políticos, es decir, se las va a arrebatar y se las va a otorgar a los jefes políticos. Al final, a las diputaciones, en esta primera lectura en este primer desarrollo del tiempo de la Constitución de Cádiz, las diputaciones se van a quedar básicamente con dos competencias, que son competencias estatales, que son el reparto de las contribuciones generales y los reemplazos al ejército, ¿no? de los cupos al ejército. Por lo tanto, no hay un ámbito, no hay una autonomía, no hay algo que defina cuáles son las atribuciones específicas de las provincias. En cuanto a su formación, la formación de las diputaciones es mixta. Hay 7 vocales elegidos mediante un sufragio universal indirecto en 4 grados y se eligen al mismo tiempo que los diputados a Cortes, se eligen a la vez. Es decir, hay un grado mayor, es decir, una distancia mayor del electorado, y al mismo tiempo hay una participación en su composición de individuos que son nombrados por el gobierno, es decir, una participación del Estado como tal. En este caso son dos. Por un lado está el jefe político, que es el que la preside, y por otro lado se encuentra el intendente, que es el delegado del Ministerio de Hacienda, que es el que va a sustituir al jefe político en esa presidencia en sus ausencias. Y finalmente es un funcionamiento, sí se va a producir una separación que sí corresponde al modelo de administración francés, al napoleónico, que es una separación entre la ejecución y que corresponde para ellos a los órganos unipersonales, a los órganos nombrados por el gobierno, en este caso al jefe político, y la actuación puramente consultiva, deliberante, que corresponde a los órganos colegiados, como es el caso de la Diputación. De esta manera, la Diputación, en su primera lectura, la Diputación en la primera lectura de las Cortes de Cádiz, va a aparecer como un mero cuerpo consultivo del jefe político, con un fiscalizador, ejecutor de los acuerdos, y un representante de la provincia ante el Estado, y un representante del Estado ante la provincia. Es decir, va a adquirir el doble papel, es decir, va a ser un elemento que traslada las reivindicaciones de la provincia y también traslada las ofertas y las demandas, ¿no?, por decirlo así. ¿Por qué ocurre esto? Pues un poco por lo que venía diciendo antes. En las Cortes de Cádiz existe un miedo especialmente particular con las diputaciones y su posible desbordamiento. De ahí que, pues, a lo añadido se pueda decir que en caso de abusos puedan ser suspendidas y disueltas, algo que no ocurre con los ayuntamientos. Es decir, directamente el gobierno puede suspender o disolver o las Cortes pueden suspender y disolver a las diputaciones. Sin embargo, sí hay que decir algo. Las diputaciones, como los ayuntamientos, gozan de la misma autoritas democrática que las Cortes. Y aunque se rechace su carácter representativo,
se les van a conferir atribuciones que no debían habérseles conferido de acuerdo con el modelo que se está construyendo. Se les van a conferir atribuciones de carácter político, de defensa del orden constitucional. Así las diputaciones tendrían que dar parte de las infracciones que se notaran en la Constitución en sus respectivas provincias, no los jefes políticos, sino las diputaciones, y los ayuntamientos se van a convertir en una especie de escuelas de ciudadanía, es decir, se encargan de la enseñanza, tienen que difundir los catecismos políticos y al mismo tiempo tienen que encargarse de ese instituto de la defensa de la Constitución, que es la milicia nacional. Por lo tanto, ya desde este primer momento de las Cortes de Cádiz se observan importantes facultades de actuación autónoma. Importantes facultades de actuación autónoma tanto de ayuntamientos como de diputaciones y, por lo tanto, o por el contrario, grandes dificultades para la afirmación de los jefes políticos. Uno observa las memorias de los distintos secretarios de la Gobernación y mostrarán cómo los grandes problemas que tienen los jefes políticos para implantar la Constitución, los grandes problemas para hacer elecciones municipales. Todos esos problemas derivan de algo que también debe tenerse presente. Se construye un modelo, se construye un Estado, se quiere construir un Estado centralizado que encaja muy poco con el modelo político, con un modelo político en el que el gobierno aparece en una posición minusvalorada, en una posición de un escalón menor, bajo un preeminente control del poder legislativo. Eso dificulta la actuación autónoma del gobierno, dificulta la actuación autónoma de sus delegados y eso facilita la actuación autónoma también de las corrientes en otro sentido, es decir, las corrientes que van a firmar ayuntamientos, que van a firmar a diputaciones. Bien, en el debate, si eso profundizamos sobre la posibilidad o de las posibilidades que se abren en este periodo corto de primera experiencia, sí quiero señalar un poco, trasladarme al segundo tiempo de vigencia de la Constitución, al trienio liberal. En ese trienio liberal es importante tener en cuenta esta primera experiencia constitucional y también es importante tener en cuenta la abrupta sustitución del liberalismo por el absolutismo durante 6 años, que servirán para la forma en la que se va a aprender el régimen local durante estos 3 años nuevos de liberalismo. En principio, parece existir un acuerdo común en la familia liberal por no abrir fisura alguna dentro de lo que es el modelo de administración territorial general. Y por eso, desde el principio, se van a rechazar las propuestas federales provenientes de América y se van a rechazar las propuestas de transacción foral provenientes de las provincias vascongadas. Hay una idea que sigue siendo ese modelo de Estado unitario, uniforme y centralizado. Con todo, parece existir también desde el principio una voluntad conjunta por atender en parte a las demandas de los americanos, por atender en parte a las demandas de las provincias vascongadas, aunque fuera indirectamente. Digo desde el principio porque hay un proyecto de reforma descentralizadora que se presentó a las Cortes el 7 de junio de 1821. Ese proyecto no va a prosperar ahora, pero sí sus principales puntos prosperarán o lo harán después, o acabarán siendo recogidos después por la reordenación del régimen local que llevarán a cabo los liberales exaltados. Y me interesa destacarlo aquí porque se enlaza con ese proyecto del 7 de junio del 21, se enlaza o sirve de puente ese proyecto, enlazando a ese proyecto y a la ordenación que luego llevarán a cabo los liberales exaltados el 3 de febrero del 23, sirve de enlace la que se puede considerar primera división provincial. La primera división provincial se decretó el 27 de enero de 1822
Y es la primera adopción de la nueva escala territorial, es decir, de la provincia, y que será a grandes rasgos la que retomará después Javier de Burgos a partir de 1833. Bien, en esa división provincial del 27 de enero del 22 se van a seguir los criterios racionalizadores y uniformadores, sobre todo en la aplicación a las que hasta entonces eran provincias, a las regiones uniprovinciales, como eran Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia y Valencia. Es decir, esas grandes provincias van a ser divididas. Eso puede parecer una expresión claramente de racionalización, de uniformación. Se van a extender las diputaciones, se van a extender los jefes políticos para la implantación del régimen liberal. Con todo, sí quiero señalar algo, porque el gran debate en esta división provincial no se planteó ahí. El gran debate se planteó en otro lugar y en otro aspecto. Y fue en un aspecto relacionado con intereses locales. Ahora se suele hablar de provincialismo, pero el provincialismo se limita a algo que es la lucha que se va a producir a la hora de establecer esta división provincial entre las grandes ciudades, por la capitalidad. De tal manera que al final es un triunfo, más que de esos elementos racionalizadores y uniformadores, es un triunfo de los elementos locales de las grandes ciudades. Es decir, la expresión de ello es una expresión puramente nominal. A partir de ahora las provincias se van a denominar de acuerdo, salvo las islas, se van a denominar de acuerdo con el nombre de la capital de la provincia. Bilbao no va a ser Vizcaya, no es la provincia de Vizcaya, sino la provincia de Bilbao. Navarra no es la provincia de Navarra, sino la provincia de Pamplona. Es decir, ese predominio de las capitalidades, pues es la lucha. Es decir, hay un debate y una expresión muy clara. Es decir, hay una idea en el País Vasco de crear una sola provincia con las tres, con Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y se planteaba la posibilidad de la capitalidad en Vitoria. Pues los de Vizcaya, es decir, antes que tener en Vitoria la capital, estamos independientes, y fue así, ¿no? Es decir, hay una lucha muy importante por el ente local y sobre todo por la capitalidad. Algo que coincide con algo que también es importante. Es decir, las diputaciones van a tener su sede en las capitales provinciales. Es decir, es una afirmación de ese poder periférico. Bien, para entonces, para cuando se produjo esa división provincial, esa primera división provincial, en el trienio se habían consolidado ya dos tendencias y formas contrapuestas de entender la revolución liberal y la estructura administrativa que correspondía al Estado. Hay una primera tendencia que es la tendencia moderada, que es la tendencia que va a gobernar hasta el 22, hasta el verano del 1822, y que va a reconducir conservadoramente el proceso revolucionario, restringiendo la democratización, abierta con la milicia, restringiendo la democratización abierta con las sociedades patrióticas y la prensa. Abogan por una reforma constitucional en sentido monárquico, que afirmara el poder ejecutivo desligándolo de las Cortes. Ya hay un proyecto constitucional muy similar a la Carta Francesa. Y también abogan por una reforma, una reordenación centralizadora. En este caso, si los ayuntamientos habían sido los que se habían escapado en el primer periodo constitucional, pues simplemente homologando los ayuntamientos a las diputaciones. Por eso yo en algún sitio digo lo que se asiste es a una especie de provincialización del municipio, con el objeto simplemente de supeditarlos al jefe político, con un objetivo también añadido, que es proceder claramente a la reducción del régimen democrático, a la reducción de la participación, un régimen censitario. Lo que digo está recogido en un proyecto de 1822, es decir, no es algo que me lo esté inventando. Por su parte, el grupo exaltado, la tendencia exaltada, que se va a hacer con las riendas del poder en la citada época estival, es decir, en el verano del 22, lo que va a hacer es preservar el modelo constitucional del predominio de las Cortes y van a ir progresivamente retrotrayendo lo que habían hecho los moderados a afirmar la democratización, potenciando las sociedades patrióticas, potenciando la prensa y sobre todo potenciando la milicia,
nacional, potenciando los ayuntamientos, potenciando las diputaciones. A ellos se les va a deber la lectura descentralizadora del título sexto de la Constitución, que va a quedar plasmada en una nueva instrucción para el gobierno económico político de las provincias del 3 de febrero de 1823. Bien, esta instrucción sigue los puntos cardinales del proyecto anterior que he mencionado de 1821, por eso antes decía que la división provincial nos sirve de engarce de una y otra. Y esta instrucción me interesa destacar lo siguiente, en ella me interesa destacar algo que es importante y que después servirá un poco para afirmar este modelo de administración. En esta instrucción lo que se va a hacer es delimitar o hacer una delimitación clara entre materias y atribuciones de carácter económico-administrativo y materias y atribuciones claras de carácter político-gubernativo. Las primeras materias o atribuciones de carácter económico-administrativo van a hacerlas corresponder a ayuntamientos y diputaciones. Las segundas, las de carácter político-gubernativo, se les van a conferir a los jefes políticos y a los alcaldes. Es decir, hay una delimitación de campos o de materias o de atribuciones. Por otro lado, lo que se va a hacer al mismo tiempo es articular una serie de relaciones institucionales. Las que se encuentran en el mismo ámbito competencial se van a basar en el principio de subordinación jerárquica, es decir, los ayuntamientos se ven supeditados a la Diputación, los alcaldes se ven supeditados al jefe político. Bien, eso ocurre en el mismo ámbito de competencias y en el mismo ámbito espacial. Lo que se va a recurrir es algo que yo he mencionado que se producía en el primer modelo constitucional, el primer desarrollo administrativo del modelo constitucional, que yo decía que se producía en el ayuntamiento. Se van a plantear en el auxilio recíproco. En el municipio, el alcalde y el ayuntamiento se auxilian mutuamente en sus respectivas atribuciones. En la provincia, el jefe político y la Diputación se auxilian mutuamente en sus respectivas actuaciones. Es una actuación, por decirlo así, mucho más colegiada. Bien, concretando algo más, con esta instrucción lo que se va a hacer es ahondar en la autonomía municipal, pero sobre todo con esta instrucción lo que se va a hacer es afirmar la Diputación. En primer lugar, como órgano superior y tutor de los ayuntamientos en las materias de orden económico-administrativo, y no solamente en ese orden, sino que hay un pequeño desbordamiento porque hay una materia que nunca está muy bien definida, que son las elecciones, es decir, se suele considerar que es un asunto administrativo, es decir, la Diputación va a ser el tribunal electoral, municipal, es decir, el que va a controlar las elecciones y todas las reclamaciones terminan en ella. Ese es un aspecto, es decir, se convierte la Diputación en el ayuntamiento superior de la provincia, no el ayuntamiento de la provincia. El segundo aspecto es algo que ahora se consolida también, que es empezar a darle contenido a la provincia, darle algo, darle unas atribuciones, darle un significado. Y ese significado hace que la Diputación se convierta en un ente local. Es decir, va a empezar a tener unas atribuciones que van a ser siempre identificadas con la Diputación. Son las competencias específicas, atribuciones específicas referidas a infraestructuras, a fomento, a instrucción pública, a beneficencia, a sanidad. Bien, por lo tanto, se pueden observar con las Cortes de Cádiz pues dos modelos, o un modelo más centralizado y un modelo o tímidamente centralizado y un modelo tímidamente descentralizado, por decirlo así. Bien, señalo esto por lo siguiente. Esta incorporación de los ayuntamientos y las diputaciones a un modelo de administración descentralizado se va a desarrollar a la par que se va a acceder a una democratización de la milicia nacional. Y se van a engarzar unas con otras, es decir, ayuntamientos y diputaciones descentralizados con milicia nacional democrática. Cuando señalo esto, y esto es importante, o viene a significar, o tiene tener una cierta importancia por lo siguiente.
En 1836 se recuperó la Constitución de 1812. La Constitución de 1812 desapareció con la reforma de 1837, pero subsistió algo que acompañó a esa recuperación de la Constitución del 12, que fue este modelo de administración descentralizado el 3 de febrero de 1823 y que fue también este modelo de organización de la milicia nacional. Se recuperó entonces y perduró hasta 1844, si queremos a 43, pero si queremos a 44, o si queremos 45 para ser exactos. En el 45 se aprobó una nueva reforma muy centralizada bajo el modelo antes que la propia Constitución del 45, y si uno observa en el preámbulo de la reordenación que entonces se dio, se decía, por fin podemos terminar con el régimen local que había hecho de España más que una monarquía, algo ingobernable formado por 49 repúblicas independientes que constituían una especie de democracia civil y una especie de democracia militar. Es decir, aquí hay dos cosas. La Constitución puede ser la base del centralismo jacobino francés, pero que lo sea también de la democracia civil y militar. Pues igual, si nos movemos un poco, viendo los términos un poquito, relativizando algo, pues igual encajaría algo mejor. Esa es la cuestión. Gracias. Gracias.